Bueno, y aquí estamos. Ya ahora vamos a ver, ya nos empezamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver con el manejo de clientes, de manejo de datos, el manejo de tipos de datos. Lo vamos a dividir en varios capítulos porque eso nos va a permitir ver la working por un lado, los tipos de datos, muchos secretos que tienen que ver con COBOL. Lo que hice fue de mi programa de ejemplo que había traído, copié todo el environment para tenerlo limpio. Ustedes pueden ir copiando estas cosas, ir escribiéndolas, ponerle pausa al video y ir haciéndolo. Bueno, nosotros dijimos que nuestro file control íbamos a hacer un select que no tenía que ver y no tiene nada que ver con el select del lenguaje SQL y donde vamos a definir qué archivo, con qué archivo vamos a trabajar, dónde va a estar ubicado y cómo va a estar organizado y cuál va a ser sus índices y demás. Vamos a ver esto en... Va a ser un capítulo un poquito más largo porque hay muchas variantes que tenemos que ver nosotros acerca de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos la instrucción select y tenemos el nombre de nuestro archivo. Aquí es un nombre lógico, yo podría llamarlo de cualquier manera y no importa, va a apuntar al archivo de clientes. Supongamos que dentro de un mismo programa tengo que acceder dos veces al archivo de clientes, pero con tipos de accesos diferentes. Por ejemplo, en uno lo tengo que leer secuencialmente y el otro tengo que ir puntualmente de manera random a los registros. Eso nosotros lo definimos en el tipo de acceso que le damos al archivo. Entonces nos va a pasar y a veces nos sucede que en un mismo programa tenemos que acceder dos veces al mismo archivo y darle un tratamiento diferente con un nombre lógico diferente. Aquí se llamará clientes y debajo lo definiremos como clientes 1. Vamos a copiar esto. Vamos a pegar, aquí me va a dar error. Y esto lo vamos a llamar clientes 1. Clientes y clientes 1. Esto es factible, esto es válido. Los dos van a acceder al mismo archivo físico. Aquí me da error porque no lo tengo definido aquí debajo en la definición de registro, pero quería mostrarles que esto es total y absolutamente válido. Muy bien. Vamos despacito porque esto al principio es muy complejo de entender porque venimos de otro universo. Nosotros tenemos la instrucción select, tenemos el nombre lógico, como ya les dije, que vamos a usar dentro de nuestro programa, y luego le decimos que va a estar ese nombre lógico asignado a un nombre físico. Aquí es donde colocamos el path, aquí podríamos colocar D dos puntos o C dos puntos barra, donde tengamos físicamente el archivo. Y aquí tenemos cómo va a estar organizado. Nosotros recuerden que dijimos que habían dos tipos de archivos, los indexados y los secuenciales. Aquí estoy diciendo que el archivo está organizado de manera indexada. Y tenemos también que definir cómo lo vamos a acceder. Y aquí es donde hay algunas variantes. Tenemos el modo dinámico. ¿Cuál es el modo dinámico? El modo dinámico lo voy a explicar aquí. El modo dinámico, supongamos que tenemos varios registros, ¿no? Hagamos de cuenta que estos son los ID de clientes que tenemos en nuestro archivo. El modo dinámico es decirle, por ejemplo, posicionate en el cliente número 5 y a partir de ahí debajo lee uno por uno secuencialmente. ¿Para qué se hace esto? Porque nosotros por cada archivo podemos tener definido varios índices. Por ahí un índice es la fecha. Entonces quizás le decimos a COBOL, voy a abrir el archivo clientes, quiero que le prestes atención al índice de la fecha y que te posiciones en el registro a partir de la fecha de creación de cliente de los últimos 3 meses. Entonces, por ejemplo, queremos que se posicione, que haga un start, es una instrucción de COBOL, le decimos start, posicionate y comenzá la lectura de archivo a partir de un registro que cumpla determinada condición. Lo que hace COBOL es, como le estoy diciendo en el start, qué clave tiene que tomar en cuenta, porque si yo no le digo, va a tomar la clave principal, esta que yo definí aquí, record key, esta clave va a tomar,
y se va a posicionar por la clave que él tiene definida como principal. Entonces, con mi start yo le voy a decir, posicionate en el archivo clientes tomando la clave fecha y donde la fecha no sea menor a el 1 de octubre del 2019. Entonces lo que va a hacer COBOL es, como ya tiene un índice que le estoy dando, que es la fecha, va a ir a la página interna donde tiene toda la estructura de ese índice y va a decir, bueno, esto como está ordenado por fecha, se posiciona en el área de índices, como si fuera un libro, el área de índices. Tengo mis primeras páginas donde tengo el índice de los temas, se va a posicionar en esa fecha y a partir de ahí, como tengo acceso dinámico, le puedo decir a COBOL que a partir de ahí lea secuencialmente. O sea, estoy accediendo a un archivo indexado, buscando de manera indexada un registro inicial, pero luego lo accedo secuencialmente. Lo que en COBOL se conoce como un read next. Léeme el próximo, léeme el próximo. Y a partir de ahí, como el read next sabe que el ordenamiento viene por la fecha, me va a leer el próximo que corresponda a ese ordenamiento de fecha. Y eso es muy útil y es muy usado. El acceso dinámico, yo les diría que es el principal en los programas COBOL. Esta forma, esta declaración donde le digo que puedo accederlo dinámicamente. Y accederlo dinámicamente no me quita el random, no me quita que yo hoy, en este momento, quiero acceder al cliente ID 14 y en la próxima iteración del código voy a pedirle al usuario que ingrese un ID de cliente y me ingresa el 35 y voy al ID 35 y en ningún momento hago una lectura secuencial, no leo los siguientes registros. Lo que me permite el acceso dinámico es accederlo de manera random. Random es porque estoy saltando dentro del archivo, estoy primero yendo a un registro y luego salgo de ahí, voy al otro y no lo leo secuencialmente. Pero también el dinámico me permite leer random y también leer secuencial. Por eso se llama dynamic, por eso se llama dinámico. Y esto es lo habitual en un archivo COBOL. Pero quizás yo ya sé que no lo voy a acceder dinámico, no lo voy a acceder dinámico, simplemente lo voy a acceder random. Y es también una de las posibilidades. La diferencia es que aquí no voy a poder usar el start y leer el read next, no voy a poder hacer esto de read next, no, de hecho me va a dar un error en tiempo de ejecución porque no lo estoy accediendo de la manera correcta. Y esto obviamente, ustedes se preguntarán, bueno, a todo le ponemos dinámico y listo, pero obviamente internamente, en memoria y en tiempo de procesador, tiene sus costos. Así que si ustedes saben que a un archivo siempre lo van a acceder de manera random y que no van a leer secuencialmente registros, le colocan random. Generalmente yo, como mis desarrollos siempre son mucho más complejos, casi siempre uso Dynamic. Muy bien. ¿Cómo está organizado el archivo y cómo lo voy a acceder dentro de mi programa? Esto no significa que en otro programa, si yo coloco dinámica acá, no significa que en otro programa lo acceda de manera random. Esto no me va a definir el archivo, no le va a poner una marca al archivo que es inamovible. Esto es como en este programa llamado inicio voy a acceder yo a sus datos. Y además hay un tema que es fundamental, que nos va a afectar mucho el tema del bloqueo de registro, que es algo que nosotros no estamos acostumbrados a manejar en bases de datos y demás, pero que en COBOL se ve bastante, y que es el bloqueo de registros, que significa que yo estoy en un sistema tratando de acceder a un registro, que hay otro usuario en otra terminal que está parado sobre ese mismo registro y que le está haciendo una actualización, o que lo ha bloqueado, lo ha bloqueado. Entonces nosotros vamos a tener, ya van a ver cuando hagamos operaciones de input-output con ese archivo, vamos a tener que estar constantemente leyendo su status files. Status file es una variable que voy a crear, donde se va a grabar constantemente el estado de la operación de input-output que he hecho. Abro el archivo, esa operación le graba un valor a stfile. Aquí lo definí como stfile, le puedo poner, no sé, status con A.
con E, perdón. Le puedo poner el nombre que yo quiera porque va a ser una variable en definitiva. Entonces, cualquier operación de input-output que yo haga con el archivo, sea de lectura, de grabación, cuando quiero borrar un registro, cuando quiero actualizar hacer un write, un rewrite, cuando quiero actualizar un registro ya existente en el archivo. Por ejemplo, en clientes yo abrí el AVM de clientes, modifiqué la dirección, le di grabar y eso va a ser un rewrite. No es un write. Un write graba por primera vez un registro. Un rewrite significa que yo estoy parado sobre el registro de clientes, le muevo valores a ese buffer que yo les conté que arma y internamente lo que hace es una regrabación de esos datos. Estos son todas palabras que nos vamos a meter en la mente con el desarrollo en COBOL. Write, rewrite, open, delete, no tiene nada que ver con las instrucciones del lenguaje SQL. Muy bien. Entonces, lo accedemos. Aquí yo ya le he indicado que tengo una clave y esa clave la va a crear, que mi clave principal, el record key, es la clave principal del ID de clientes. Vamos, para entender esto un poco más, vamos a ver la Data Division en su File Section, donde yo tengo mi File Description, esta es una palabra reservada que tiene que ir siempre, donde tengo que indicarle de qué nombre de archivo lógico estoy hablando, y ahora sí voy a definir mi registro. Ustedes ven que hay unos números, esos números son números de niveles de datos, porque un dato puede estar contenido en uno mayor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo aquí. Yo tengo un campo fecha, vamos a borrar todo esto, para que entiendan lo de los niveles, que es muy importante entenderlo. Yo tengo en el nivel 01 la definición de un campo llamado fecha, pero esa fecha yo la quiero desglosar. ¿Cómo la voy a desglosar? Voy a crear un subnivel 03, 02. Ustedes ven que generalmente por convención se van saltando de 2 en 2, pero ustedes pueden tranquilamente usar el nivel 02 y decirle que la fecha está compuesta por el año, le ponemos así, que va a ser un picture de 9 de 4, el 4 va a ser un numérico. Ya vamos a ver esto de los pictures, de los tipos de datos, yo ahora para mostrarles el ejemplo de los niveles. Luego tenemos el mes, va a ser un picture 99, y tenemos el día, que va a ser un picture 99. Perdón. Bueno, para esto sirven los niveles. Para definir, yo puedo trabajar con fecha del mismo modo que puedo trabajar con AA, MM y DD. Si yo quiero en mi programa saber el mes, no voy a trabajar con fecha. Voy directamente dentro de la fecha que tengo grabada, voy a obtener el dato de esta subvariable. Estas subvariables, que serían, no existen en otro lenguaje de programación. No existe. Esto de los niveles es algo muy bueno y muy potente que tiene COBOL, que no lo he visto en otros lenguajes. Sí, por supuesto, me van a decir que existe porque se crearon estructuras, porque existen las estructuras, pero no es lo mismo. Vamos a ver que no es lo mismo. Y estas, si quieren llamarlas estructuras, no tienen prácticamente límite en, digamos, en lo que pueden llegar a ser. Si yo aquí quisiera desglosar el año en 2 dígitos, yo no puedo hacer esto porque tengo una definición de dato aquí. Lo que tengo que hacer es quitar la definición y en un nivel 03 decir A inicial, por ejemplo, que sea si es 1009 o es 2000, y aquí sí voy a tener mi A de 2. Cuando yo tenga que acceder al año completo voy a acceder a A, cuando tenga que acceder al año en 2 dígitos voy a acceder a esto. Por supuesto, luego hay ciertas funciones, instrucciones, no existen las funciones en COBOL, existen instrucciones que me permiten, digamos, de alguna manera, parsear información en strings y demás. En este caso, acá hay un tema que yo tengo que aclarar, porque lo vamos a ver aquí. Cuando yo, vamos a cerrar esto, para seguir hablando de nuestros clientes, cuando yo defino
una estructura y le coloco un punto y no le coloco ninguna definición de tipo de dato hacia la derecha, COBOL asume que esto es un string. Aunque esté hablando del ID de cliente, para COBOL este nivel 03 es un string. Y esto es muy fundamental, esto es fundamental que lo entiendan porque las claves nunca pueden ser numéricas. Las claves por las que igual yo voy a buscar datos en COBOL nunca pueden ser numéricas. Nunca puede ser, yo no puedo colocar aquí que mi clave principal es CLIID. Porque cuando lo vaya a ejecutar me va a dar un error, me va a decir que es una clave numérica. Por supuesto, dependiendo del COBOL en el que ustedes trabajen, podría llegar a haber habido alguna mejora que haga que en este caso lo permita. En el COBOL tradicional viejo, tomen la costumbre de que la clave principal, sobre todo, tenga que ser un string. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Porque mi ID de cliente es numérico. Bueno, lo coloco en un subnivel donde hay un nivel superior que es ID cliente. ID cliente ya está haciendo mención a lo que les dije recién, que cuando no tengo nada definido a la derecha y es un nivel que tiene subniveles, COBOL lo trata como un string, como un texto. Muy bien. Ahora, nosotros para poder identificar a nuestro cliente he tenido que crear un subnivel 05, colocarle un nombre diferente, no lo puedo repetir, y dentro de mi aplicación, dentro de mi programa, yo voy a hacer mención a esto. Fíjense que todo lo que es definición de datos en COBOL, todo lo que tiene que ver con definición de datos, empieza con la palabra picture, con su abreviatura PIC, pero en definitiva significa picture. Y lo que coloque a la derecha va a indicar qué tipo de dato y qué longitud tiene. En este caso, le estoy diciendo que es un numérico. Aquí no significa que hay 9 dígitos. Al colocarle un 9, COBOL lo interpreta como que es un dato numérico. Y las alternativas que me da COBOL es, por ejemplo, colocar un 9. Esto significa que hay un campo numérico que tiene 2 dígitos. Muy bien. Si yo coloco un 9 solo, significa que es un solo dígito numérico. Si yo quito el 8, perdón, aquí he hecho acá. Esto significa que CLIID tiene un solo dígito numérico. Tiene un valor posible entre 0 y 9. Si yo quiero que CLIID soporte, por ejemplo, hasta 1 millón de clientes, tengo que colocarle un 9 de 7. Aquí lo que le estoy diciendo es numérico y va a tener 7 dígitos enteros. Ahora, supongamos que además el cliente no solo tiene un ID, sino que en un nivel 03 yo voy a definir que CLI saldo, el saldo de mi cliente, y aquí le voy a poner que es un 9. Es más, voy a usar esto y se los voy a explicar ahora. Bueno, le estoy diciendo, y aquí parecía que me iba a dar error y no me dio, aquí voy a quitar este error mencionándolo como stfile. Muy bien, así no tengo ningún error en pantalla. ¿Qué significa esto? Al colocarle una S inicial, lo que le estoy diciendo es que puede ser positivo o negativo. Esto es muy importante, puede ser positivo o negativo. Si yo no le coloco la S, el dato siempre va a ser positivo y el saldo puede ser a veces negativo. Entonces la manera de indicarle en COBOL que el tipo de dato acepta positivo y negativo es con una S inicial. Luego le digo la cantidad de dígitos entero y luego separo con una V o una V corta. Así, V es en España y V corta es en otros países. Una V corta o una V. Separo la cantidad de decimales. Y en este caso mi saldo va a tener 7 dígitos enteros y 2 decimales. Yo aquí, si tuviera muchos decimales, supongamos que
necesito un número casi flotante con toda esa cantidad de decimales, podría abreviarlo también colocándole, no sé, 10 decimales, colocándole entre paréntesis la cantidad de decimales. ¿Se entiende esto? Voy a tener un saldo que va a tener 7 dígitos enteros y 10 decimales, que es muy irreal generalmente, o tiene 3 o tiene 2 decimales, pero más no se usa. Ahora fíjense que yo venía en el nivel 5 con CLI-ID, pero como el dato del saldo no pertenece a ID cliente, ojo con agruparle cosas aquí debajo porque los estoy agrupando en lo que va a ser mi clave principal. ¿Se entiende? Bueno. Nosotros tenemos nuestra definición de registro. Ahora, vamos a ver que nosotros tenemos más posibilidades de campos, de código, y que tiene que ver con las claves, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque si no este capítulo se va a hacer muy largo. Vamos a ir avanzando y vamos a ver lo que son las claves alternativas y vamos a indicarle a COBOL si esa clave alternativa es única o puede tener registros duplicados. Así que nos vemos en el próximo capítulo y continuamos avanzando con nuestro archivo clientes que le vamos a ir dando forma.